Muy bien, entonces el día de hoy seguimos hablando acerca de la oración. Creemos que estos 40 días de oración, estos 35 días que arribamos hoy, son días de avivamiento personal, donde usted, si ha entrado en este movimiento que Dios ha gestado para este tiempo, para la iglesia, si usted ha entrado en ese movimiento, usted ha sido transformado y usted al día de hoy no es el mismo de hace 35 días atrás. ¿Cuántos lo creen? Usted está avivado por el fuego del Santo Espíritu de Dios y Dios quiere que cada día usted y yo estemos fervorosos y eso se logra es en oración. Un avivamiento, Venezuela ora, ¿sí? Hemos estado orando por cada hogar de Venezuela, por cada hogar primero de la iglesia, pero también por cada familia que aún no conoce de Jesucristo, que están cautivas en el pecado, que están literalmente muertos en sus delitos y pecados. Hemos estado orando para que el Espíritu Santo venga a esos hogares y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario venga a sus vidas y les cambie, les transforme, les limpie y ahora, de ahora en adelante, sean nuevos en Cristo Jesús. Así es que sigamos orando por nuestra nación. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a tomar 4 principios acerca de la oración, la fe y el poder de la oración. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Si usted trajo lápiz y papel para tomar nota, le invito a que pueda tomar ya este primer versículo como versículo central. Dice la palabra del Señor. Leemos en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Quién estaba orando? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, mi amado hermano, estamos creyendo que en este tiempo usted y yo tenemos que ser discípulos enseñables por Dios. Necesitamos cada día decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe? Hemos pasado 35 días hablando, recibiendo información y cada día me sorprendo con pequeños detalles que Dios nos sigue enseñando acerca de la oración. El discípulo le dice al Señor: Señor, tal vez el discípulo ve que Jesús estaba orando y ve el reflejo de la misma gloria de Dios y él dice: yo quiero eso, yo quiero tener eso en mi vida. Así es que, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Mira lo que dice, le dijo: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el primer principio es que usted y yo salgamos de aquí convencidos cuál es el propósito de la oración en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la oración en nuestras vidas? A ver, alguien que me diga, ¿cuál es el propósito de la oración? Hablar con Dios, muy bien, el propósito. ¿Cómo? Que Jesús se revele a tu vida. ¿Qué más? Llevar la palabra. ¿Qué más? Que nos cambie nuestras vidas. Tener a Dios en nuestro corazón. El propósito. A ver, ¿quién más? ¿Qué dice? Relacionarnos con Dios. ¿Qué más? Tener comunión con el Padre. ¿Qué más? Para que el Espíritu Santo se manifieste. Conocer su voluntad. ¿Cuál es el propósito de la oración? Predicar sus enseñanzas. Mira, el propósito de la oración va más allá de hacer una lista larga de peticiones para presentárselas a Dios todos los días. Yo hablaba ahora y tenía a mi hijo Samuel por allí, pero ya que no está Samuel, vamos a pedirle a Isaac que venga para acá. Vente, Isaac. Yo decía, imagínese usted que mi hijo, ¿sí?, todos los días se me acerca y lo primero que me ve, cuando me ve, me dice: dame zapatos. Y más tarde, cuando me vuelve a ver, dame comida. Y más tarde me vuelve a ver: cómprame útiles. Y después, cómprame ropa.
Y después quiero un carro. Y él nunca me dice, papi, te amo tanto. Bendición, papi. Papi, qué bueno que estás aquí en la casa. ¿Sí ve cómo cambia la perspectiva? Dios para nosotros no puede ser el que viene solamente a suplir una necesidad. Dios para nosotros es nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Dios nos amó, nos enseñó a amar. Dice allá la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos, ¿sabe? Gracias. No podemos tener a Dios como el genio de la lámpara. Froto la lámpara, ven Señor, rápido, necesito esto, hazlo, porque si no me pongo bravo de paso. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la oración en nuestras vidas es, como decían ustedes, es relacionarnos con Dios, es mantenernos cerca de Dios. El Padre, para vivir, como alguien decía por aquí, para tener ¿qué? Comunión con Dios, ¿sí? Y de esa forma nutrirnos. Nuestra alma se llena y de esa forma sustentarnos en fe y en poder. Ese es el propósito de la oración. Relación, comunión, estar cerca del Señor y ver que Él está cerca de nosotros. Libro de Isaías, capítulo 26 de Isaías, versículo 9. Dice el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche. Mira lo que él dice. Qué hermoso, qué hermosa expresión. Le dice, Señor, con mi alma te he anhelado en la noche, te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este hombre nos enseña lo que realmente es el propósito de la oración. Es querer estar profundizando allí en el río del Espíritu. Es querer estar con el Señor. Anhelo, Señor, de noche con mi alma estar contigo. Y me levantaré de madrugada para seguir estando contigo. Es lo que dice aquí el profeta. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden. El propósito de la oración no es solamente reunir nuestras listas de peticiones y presentarlas a Dios nuestro Padre, que gracias al Señor que lo podemos hacer también, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos poder presentar también las peticiones a Él. El propósito de la oración es más profundo, es una forma de mantener constante comunión con el Señor, tener constante relación con el Señor. Fíjese que acabamos de leer que el profeta Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hace unos días hablábamos que nosotros tenemos que ser ordenados, tener tiempo para Dios, tiempo de calidad. Ve acá mi hermano Gerardo, él ha sido este día el modelo aquí en los otros cultos. Y yo le preguntaba esta mañana a Gerardo, Gerardo, ¿tú haces ejercicio? Sí, toda la semana, Toda la semana. ¿Cuántos días? de lunes a viernes, 5 días. ¿Cuánto tiempo cada día? hora y media. Hora y media. ¿Por qué haces eso? Pues primero por la salud y después por estar bien, sentirse activo. Por estar bien y sentirse activo. Gracias, Gerardo. Mira, Gerardo dedica ¿cuánto tiempo? Hora y media. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? Hay unos por ahí que están queriendo levantar la mano y no pueden, ¿no? Porque el ejercicio le hace a él sentirse como saludable, estar bien. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que tener como disciplina, como ejercicio, número 1, la oración. Número 2, la lectura de la palabra. Y número 3, el ayuno. Diga conmigo, oración, lectura de la palabra y ayuno. Eso nos va a hacer sentirnos como sólidos, cristianos saludables, llenos de la presencia de Dios. ¿Pero cuánto tiempo? ¿5 minutos? ¿Media hora? Mira, hora y media utiliza este hombre para hacer ejercicio.
¿Sabe? A veces utilizamos 2 horas para ver el Facebook, 3 horas para ver televisión. Y pare de contar, usted sabe. Dios este día nos está diciendo, es necesario que tú, que eres mi hijo, entiendas que si el propósito realmente tuyo en la oración es acercarte a mí, tienes que tener tiempo conmigo. Y eso tiene que ser un tiempo que de calidad. Tenemos que ser intencionales en buscar la presencia de Dios. Mira, es cierto, ¿verdad?, que ese es el propósito principal. Pero ya una vez que usted y yo hemos ido a los pies de Jesucristo, le hemos adorado por tiempo, si hemos alabado su nombre, le hemos dicho, Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres maravilloso. Hemos dicho, Señor, queremos estar cerca de ti y que tú estés con nosotros. Aprovechemos de llevar estas razones también. Sí, ya que hemos madrugado, le adoramos, buscamos su presencia. ¿Cuáles son esas razones? Uno es el propósito y otras son las razones. Las razones, uno, la batalla espiritual de cada creyente que es tan fuerte. ¿Sabe? Hay una batalla espiritual que usted y yo tenemos como hijos de Dios y es fuerte. Y la única forma de estar saludables es en oración, en ayuno y en lectura de la palabra. La multiplicación de la maldad. La maldad se ha multiplicado. Tenemos que madrugar y orarle al Señor. Señor, líbranos del mal. Recuerde la oración modelo, ¿sí?, que el Señor Jesucristo dejó a ese discípulo que le dijo, enséñanos a orar. ¿Cuál es esa oración modelo? Padre nuestro, que estás en los cielos. Y sabe, no es aprendernos una oración para repetirla como algo religioso y nada más. No, es entender que en esa oración Jesucristo nos enseñó a conocer a Dios como el Padre que suple todas las áreas y todas las necesidades de nuestra vida. Es poder decirle, Padre nuestro, sea santo tu nombre, cada día te alabo, Señor. Señor, que tú seas el rey de mi vida, venga tu reino, que yo pueda obedecerte a cada momento, que se haga tu voluntad. Señor, que me des el pan de cada día, eso es dependencia. Señor, perdóname. Todos los días decirle al Señor, perdona mi deuda, mis pecados, Señor. El Señor dice en su palabra, el que confiesa el pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Señor, no me dejes caer ¿en qué? En tentaciones. Madrugar al Señor por esa razón y decirle, no me dejes caer en tentación. Señor, líbrame de la maldad. Sí, se adelantó esto, no sé qué se pasó aquí. Ajá, la maldad. Mira, madrugar inclusive al Señor para decirle, Señor, una de las razones es que se han levantado tantas religiones que confunden, Señor, que yo quiero interceder para que tu iglesia no sea confundida, para que tus hijos no sean confundidos y los que no han sido alcanzados sean alcanzados por la verdad. Otra razón, por los peligros. Mira los peligros a los que estamos cada día expuestos: robos, hurtos, secuestros, extorsiones, accidentes, estafas. Qué razón tan maravillosa también de poder pararse y decirle al Señor, Señor, líbrame de esos peligros. Las crisis económicas que hay a nivel mundial, porque hay crisis a nivel del mundo, económicamente, políticamente, y pare de contar. Las finanzas personales, ¿cuánto le oran al Señor por las finanzas personales? Usted sabe que quiero contarle algo. Hace unos poquitos años, yo tenía 24 años, hace poquitos días, ¿verdad? Ya tenía 4 años de casado con esta mujer que está ahí, que es mi esposa desde hace 30 años. Y yo un día voy subiendo de la iglesia, voy subiendo a pie, porque no tenía carro y no tenía plata para el pasaje. Iba para la casita donde vivíamos alquilados porque no teníamos casa. Y yo voy subiendo ahí un poco triste y pensando, Señor, ya tengo 4 años de casado y no veo que no estamos haciendo nada, no estamos avanzando. Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué mi vida tiene que ser así? Y el Señor me dijo, hijo, porque tú no me has pedido. Yo iba caminando ahí hablando con el Señor y Él me dice, hijo, es que tú no me has pedido. Y yo salgo corriendo y llego a la casa y le digo, mi amor, ven acá. Y él me dice, ¿qué pasó? Sabes, tú y yo no tenemos nada porque no le hemos pedido nada al Señor. Y ella se me queda viendo y me dice, oye, ¿verdad, no? Yo me acuerdo que esa noche nos agarramos de las manos con Gracie, que estaba pequeñita,
y oramos al Señor. Dijimos, Señor, ayúdanos. Queremos un día tener una casa, tener un carro. Ayúdanos, Señor. Queremos tener las cosas que necesitamos. Mira, al día siguiente yo me levanté como cuando usted pone a cargar un teléfono toda la noche. 100% de carga. Y me paré con ganas de comerme el mundo. A ver, con la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Recuerdo que ese mismo día fui a la casa de mi papá. Y mi papá andaba buscando un pintor para pintar la casa. Yo le dije, aquí está el pintor. Me dijo, hijo, pero es que usted tiene que estudiar. Yo estaba estudiando en la universidad. No, papá, no se preocupe. Yo le pinto la casa, usted me paga. Y yo vengo en las tardes y todas las tardes voy a pintar. Duré un mes pintando la casa. Una casa grande, con rejas, con madera. Recuerdo que en ese momento el pago fue 8.000 bolívares. Era más, mucho más del sueldo mínimo. Y con esos 8.000 bolívares, después de un mes de trabajo, le dije a mi esposa, vámonos a Cúcuta. Y allá fuimos y compramos prendas de vestir, para no entrar en detalles, ¿verdad? Qué tipo de prendas, pero muchas mujeres la usan y muchos hombres también, ¿sí? Y bueno, vinimos y vendimos en la iglesia, los amigos, unos a crédito, otros al contado. Y en muy poco tiempo habíamos hecho los 8.000 bolívares y unos 7.000 bolívares más. ¿Ya teníamos cuánto? 15.000. Y unos días atrás no teníamos nada. Pero había una persona que estaba creyéndole al Señor. Había una persona que estaba necesitado. Bueno, pasaron los días, después fuimos a Barquisimeto, trajimos sábanas, blue jeans, seguimos vendiendo, en pocos días ya teníamos 40.000. Y un día compramos un Volkswagen, un carrito del año 68, y bueno, con esto vamos a vender y a comprar carros. Ya íbamos a ser dueños de la Ford, esa era la visión. La Chevrolet. Bueno, y compramos el Volkswagen, y el día que mi esposa estaba dando a luz al segundo hijo, a Yair Josué, yo voy llegando a la casa de mi mamá a buscar unas sábanas que me iba a prestar para poner en la camilla allá en el hospital. Y yo que salgo del carro y veo ese carro que tenía una llama de candela y no era el Espíritu Santo, era candela. Se estaba quemando. Literalmente se estaba quemando. Yo agarré una franela blanca que tenía, la mojé, le caía a trapazos a aquel carro. Y bueno, un poco triste, lo empujé al estacionamiento, lo dejé allí. Después que el niño nació, fui, compré los cables, puse cada cable, el carro funcionó perfectamente, a los días lo vendimos en 100.000 bolívares y bueno, así poco a poco el Señor nos fue ayudando. ¿Sabe que había en ese momento en mi vida un hombre que creía en Dios? Había un hombre que antes de ir a pedir, yo tenía una relación con el Señor, una pequeña relación porque no era la mejor. Pero en medio de esa conversación, el Señor me dijo, hijo, pero es que si tú no pides, ¿cómo vas a tener? Así es que este día quiero decirte, si no le has pedido al Señor, atrévete a pedirle al Señor. Él está para escucharte. ¿Sabe? No predicamos nuestras experiencias de vida, predicamos al Dios de la palabra, pero es que el Dios de la palabra nos dice que Él obra con milagros, con señales y prodigios. Tal vez lo que a mí me funcionó, a usted no le va a funcionar. Y no quiero entonces que usted diga, no, es que no me funcionó. Salí al otro día y mi papá no me dijo que le pintara la casa. Pero cada uno de nosotros es una experiencia aparte, ¿verdad? Individual. Pero órele al Señor con fe. Primero, entienda que el propósito de la oración es relación. Diga conmigo, relación. Es comunión, mi amado hermano. Es intimidad con el Señor. ¿Sí? Bueno. Número 2, segundo principio, ¿por cuánto tiempo oras cada día? ¿Sí? Recuerde que Gerardo nos dijo que él, ¿cuánto hacía de deporte? Hora y media, 5 días a la semana. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo pasemos tiempo con Él. Esa oración tiene que ser, como alguien dijo por ahí, siempre. Como alguien dijo por aquí, todo el tiempo, a cada momento. Debemos orarle al Señor. Mira lo que dice la palabra en Lucas 18, versículos 1 y versículo 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por cuánto tiempo debemos orar? Siempre. Dice, y no desmayar. Dios quiere que usted y yo oremos siempre y que no desmayemos. Y dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él
día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sabe, mi amado hermano? Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Recordemos aquel episodio de Lázaro. Lázaro había muerto, tenía 4 días de muerto. Y cuando el Señor Jesús llega allá donde estaba Marta y María, ¿qué fue lo que ellas le dijeron? Señor, ¿por qué tardaste tanto? Ya se murió, tiene 4 días. Ya hiede, ya huele mal. ¿Y qué pasó? El milagro del Señor. Porque el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. No tardará en responder el Señor. Dios no tardará en responder. Él hará justicia con sus escogidos. Aleluya. Mira, la oración persistente se cuenta como fe activa. ¿Cuál persistente? La que es constante, la que es siempre, la que es todos los días, a cada momento. Eso es fe activa, la cual nos produce resultados en todos los frentes de batallas y desafíos. ¿Oras todos los días? Para orar de modo efectivo necesitamos orar ¿cómo? Mucho. Recuerde, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco. Ninguna oración, ningún. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. ¿Dónde quiere estar usted de esos 3 estadios? Es mucha oración, mucho poder, ¿verdad? Vamos a meternos ahí en ese estadio. Mira, dice, es de vital importancia que diariamente apartemos un tiempo específico para esa oración personal, procurando ser fieles y ordenados. Fíjese usted con nuestra vida de oración. La oración, el ayuno y estudiar la Biblia son los ejercicios espirituales más importantes en nuestras vidas. ¿Sabe? Hablando de ayuno, quiero invitarle a que usted pueda leer en su casa, libro de Mateo, capítulo 6. Después de la oración modelo, habla también acerca del ayuno. Y sabe que el ayuno realmente es un sacrificio. ¿A cuánto le gusta comer? Ay, qué rico es comer, ¿verdad? A mí me fascina, por eso es que estoy pasado de kilo. Imagínese usted el desayunito, ¿verdad? Una arepita con queso, natilla, aguacate y un periquito. Y uno está ayunando. ¿Qué hace uno cuando está ayunando y ve eso? Ay, Señor, eso es sacrificio. Y entonces viene el almuerzo. Ya son las 12:30, la 1, y ya usted está ayunando, está haciendo ese sacrificio, ese ayuno para el Señor. Y de repente unas lentejitas empiezan a oler por ahí. Así con el olorcito del ají dulce y la cebolla y esas cosas. ¿Y qué está haciendo uno? Ayunando. ¿Qué hace uno? Sacrificio. Y llega la cena. A mí que me gusta comer es de noche de paso. Me da más hambre. Y uno se acuesta con aquella hambre, pero con aquel sacrificio. ¿Sabe qué vale la pena sacrificarse para el Señor? Dice la palabra así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio, orando al Señor, ayunando al Señor. Y como dice allá en la palabra que usted va a leer, no ayunen para que después anden con el rostro demudado por ahí diciendo, ay, es que estoy así porque yo ayuno mucho. No, hagámoslo con contentamiento para el Señor. Mira, eso va a fortalecer tu vida. Eso te va a hacer profundizar en el río del Espíritu. Eso va a hacer que tengamos una relación cada día más grande con nuestro Señor. Muy bien, la fe es el elemento necesario para la oración eficaz. Mira lo que dice Mateo 21:22. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidan en oración, ¿qué? Con fe, creyendo. Así es que la oración tiene que estar acompañada de la fe. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi oración, mi clamor. ¿Cómo lo hizo? Pacientemente. Tengamos paciencia, mis hermanos. ¿Sabe? Dios quiere obrar. Por allí leí algo de un escritor que dice, Dios pasa
más tiempo formando el carácter de un hombre, de una mujer, que haciendo un milagro prodigioso. Pasa más tiempo en eso. Y es el tiempo que ha pasado a nuestro lado, formando nuestra vida. Sí, pacientemente esperé al Señor y Él inclinó su oído a mí y me escuchó. Número 3, orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y es que el nombre de Jesucristo es nombre sin igual. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice que el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Dice que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos entonces en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del santo fulano de tal, ni Mengano, ni San Benito, ni San Feito, ni San Gregorio, ¿verdad? Ni San Goyito. No, el Señor nos enseña, es en el nombre de Jesucristo, un nombre de autoridad, el nombre de su Hijo amado. Mira, dice la palabra, el mismo Jesucristo, allá en el libro de San Juan, capítulo 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, que dice el Señor, yo, si algo pidieres en qué, en mí. Ahora mire esto. Se trata de entender que cuando Dios escucha tu oración y Él responde, es para que el Hijo sea glorificado. ¿Sí me entendió eso por allí? Cuando Dios escucha tu oración y Él responde, no es para que tú seas exaltado, no es para que el que ora sea exaltado, es para que Jesucristo sea glorificado. Y entonces, ¿verdad? Dice que el Hijo va a ser glorificado si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Hay que entender que no se trata de mí, se trata de Jesucristo, se trata de que Él sea glorificado. Y bueno, mira, orar en el nombre de Jesús significa, tiene algunos significados. ¿Sí? Número 1, al orar al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, oramos en armonía con su persona, con su autoridad, oramos en armonía con su carácter y en su voluntad. ¿Sabe que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos en la persona de Jesucristo? Oramos en el poder de Jesucristo, en el carácter de Él. Mira, número 2, también orar al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo es orar con fe en Él, confiando en ¿qué? En su autoridad, en su poder. Estamos hablando del león de la tribu de Judá, Jesucristo. Estamos hablando del príncipe de paz. Estamos hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del admirable, del consejero. Estamos hablando del Alfa y la Omega. Estamos hablando del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. A Él sea la gloria. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Así es que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, estamos confiando en Él y en su autoridad. Número 3, el Padre responderá las oraciones en primer lugar para honrar a su Hijo, lo acabamos de ver, para que su Hijo sea glorificado. Y en segundo lugar también para honrar tu fe. Primero el Señor va a responder la oración para que su Hijo sea glorificado y en segundo lugar para honrar tu fe. Si estás orándole al Señor, órale al Señor. Si estás intercediendo, Señor, yo estoy intercediendo por mi hermana, Señor, por su necesidad, para que tu Hijo sea glorificado y también para que honres la fe de esta mujer y honres mi fe. Qué lindo, ¿verdad? Lo que el Señor, eso me lo enseñó el Señor hoy, ayer, no sé. Yo no sabía eso. Dios nos enseña todos los días. Tenemos que ser humildes y decirle al Señor, como aquel discípulo, Señor, enséñanos a orar, para que tu Hijo sea glorificado y la fe mía sea honrada, Señor. Número 4, la oración es poderosa cuando va dirigida al Padre en el nombre de su único Hijo Jesús. La oración tiene ¿qué? Poder. La oración del justo, dice la palabra, puede y puede mucho, pero es cuando se hace
en el nombre de Jesús. Y número 4, con esto terminamos, debemos orar en el Espíritu. Usted dirá, pero bueno, pastor, me acaba de decir que en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a orarle al Señor en el nombre de Jesús. Nos vamos a dirigir a Él, pero en una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que está apartada del pecado. Mi amado hermano, si vivimos una vida en el pecado, en la carne, si vivimos una vida en la lascivia, ¿cómo vamos a pretender que nuestras oraciones pasen de ese techo? Si nos estamos gozando de hacer el mal, y la Biblia dice que el que se goza de hacer el mal y practica el pecado es hijo del diablo. Y Dios no va a escuchar una oración de alguien que se está gozando en su propia concupiscencia de pecar deliberadamente. Dios nos dice entonces que debemos orar en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu, debemos caminar en el Espíritu, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos vivir la palabra, y cuando usted vive la palabra, cuando vivimos la palabra, entonces andamos en el Espíritu. Él nos lleva, Él nos guía. Entonces allí está la presencia de Dios en tu vida y tú lo puedes palpar. Y la gente ve y dice, ay, yo quiero eso. Y entonces el discípulo se acerca y le dice, maestro, enséñanos a orar. Es necesario vivir, orar en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, entonces oramos en el Espíritu. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Dónde? En el Espíritu. Y una vez más dice, orando ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Por eso lo subrayé. Y velando en ello con toda perseverancia. Eso es ser persistente, ser constante en la oración y súplica. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Orando ¿por quién? Por todos los. Orando por todos los santos, es lo primero que él dice. ¿Por cuáles santos? Por mi hermano Alfredo, que es santo, por mi hermana Carmen, que es santa, por mi hermano Isaac, que es santo, por mi hermano Ricardo, que es santo, por mi hermano Rafael, que es santo. ¿Por qué es santo? Porque es apartado para Dios. Y Jesucristo redimió su pecado y ahora tiene una vida santificada, llena de la presencia de Dios. El apóstol dice, orando primero por todos y después por mí, dice él. Qué lindo, ¿verdad? Él lo dice, orando primero por mí y después por mí, después por mí, después por mí. Y si algo queda, oramos por lo demás. Recuerde que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la intercesión. Interceder es orar por la otra persona. Y mira, el orden que este hombre de Dios dice, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Dice, pero mira el fin de esto. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ay, eso todavía me parte más y me enseña más. Mira, él dice, oremos con toda súplica, con perseverancia, en todo tiempo, primero por todos los hermanos y después por mí, pero con un solo fin, que cuando yo abra la boca sea para hablar de un Jesucristo que murió por mí, para perdonarme, de un Jesucristo que resucitó para darme vida eterna. Qué hermoso, dele un fuerte aplauso al Señor. Eso lo hizo Él, eso lo hizo nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Bueno, dice entonces, a fin de dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, dice, por el cual soy embajador, que en cadenas, por el cual soy embajador tras las rejas, por el cual soy embajador siendo vejado, siendo vituperado. Yo creo que el Señor Jesucristo nos dice, por el cual soy embajador tras los clavos en el madero, para dar a conocer el Evangelio de salvación. Muy bien, entonces, el mejor y más grande talento que Dios da a cualquier hombre o mujer en este mundo
es el talento de orar. ¿Sabe? Yo no sé qué talentos le habrá dado el Señor a usted. Tal vez usted es un excelente escritor, o un excelente músico, o un excelente artista, pinta de una manera increíble, o es un excelente cantante, no sé, o un excelente médico, un excelente arquitecto, un excelente abogado. No sé cuál es el talento, pero sabe, el Señor este día nos dice: tengo un talento para todos, y es que les quiero enseñar a orar para que se puedan acercar al dador de la vida, para que se puedan acercar al trono de la gracia confiadamente para hallar misericordia en el oportuno socorro. Es el mejor talento. Con este terminamos. Salmo 2, versículos 7 al 9. Dice: yo publicaré mi decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mira el decreto que el Señor tiene para tu vida. El Señor te dice este día: mi hijo eres tú. Y dice: yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia que las naciones. El Señor te dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahí encontramos a Abraham, el padre de la fe, un hombre que tenía una vida de adoración con Dios. Donde él iba, allí estaba la presencia del Señor. Donde él se paraba, allí hacía un altar de adoración y de oración para el Señor. ¿Y qué le dio el Señor a Abraham? ¿Qué le dio por herencia? Las naciones de la tierra. Pídeme, te dice el Señor, y te daré por herencia las naciones de la tierra. Te daré como posesión tuya los confines de la tierra, que donde tú entres y digas: declaro que lo que pise la planta de mi pie es mío, es para el crecimiento del reino de Dios, es para el avance de tu reino. Entonces que así sea hecho, porque tú has entendido que el Señor ha declarado en su palabra que todo lo que pidas en fe, Él te lo va a dar. Póngase de pie, mi amado. El Señor te dice este día: mi hijo eres tú. Allá en Isaías 43 dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, te dice el Señor. Así es que, mi amado, qué bueno es poder este día salir de este lugar convencidos de que el propósito de la oración en la vida de los cristianos, hijos de Dios, es conocer más a Dios, es tener relación, es tener comunión. Ese es el propósito de la oración, es estar más cerca de Él y que Él esté con nosotros cada día más y más.